Hola, en las escuelas de negocios utilizamos mucho el análisis de caso porque nos permite practicar con el estudiante el extraer lecciones aprendidas de una situación específica, generalizarlas y que los estudiantes la puedan aplicar en su día a día. La importancia del análisis de caso también radica en que ustedes puedan identificar lo que realmente sucede en la organización. Si partimos que un evento trae cola, es más allá que un evento, podemos atender a tiempo cosas que aparecen como síntomas de un problema serio. ¿Cuál es la idea del pensamiento sistémico? Es que un evento vos lo puedes dejar pasar como un evento y no prestarle mucha importancia, pero ese evento podría ser un indicador de algo más serio. En este iceberg vemos que un evento puede ser parte de un patrón. Entonces el ejemplo es, me resfrié. Ok, ese es el evento. Chris se resfrió. Si vos después me ves resfriado muy a menudo, ahí hay una tendencia, hay un patrón. ¿Cómo se podría ver esto en la organización? Una persona renuncia de una gerencia, por ejemplo. Ok, la gerencia de producción renunció. Si al ratito ves que la gerencia de mercadotecnia renunció también, que hay algún movimiento extraordinario en las renuncias, puedes identificar que hay un patrón. Ok, aquí hay algo más. No es solo un evento que no tiene importancia. ¿Qué seguiría si indagamos más a fondo? Las estructuras. Es qué ha sido la influencia que ha causado este patrón. Si volvemos al ejemplo laico de mi resfrío, podría ser, bueno, es que he estado muy estresado en la oficina, no he estado comiendo bien y la verdad es que seguramente mis defensas están bajas. Ok, pero ¿por qué? Ah, ¿por qué es que has estado estresado en la oficina? ¿O por qué no estás comiendo bien? Si es algo tan importante. Y entonces llegamos al modelo mental, que es la base del iceberg. Es los valores, lo que yo estoy suponiendo de la vida, de mi relación con el trabajo o eh, el valor que tiene la organización muy fuerte con respecto a la relación laboral con sus colaboradores, con sus clientes, con la competencia. Y es ahí donde queremos llegar. ¿Por qué? Porque esa es la base del problema. Entonces vean como un evento, vos lo puedes dejar pasar, pero puede ser el telling tale de que hay algo más. Y cuando estamos acostumbrados a hacer el análisis de caso, rápidamente podemos ver, aquí este evento no es un evento, aquí hay algo más, y nos metemos más a fondo. Vamos a ver la importancia de preguntar por qué. One of the really difficult questions that entrepreneurs face is deciding how much time and energy to invest in process and infrastructure versus building product and learning. We use a technique from the Toyota production system called 5 Whys. The idea is when we run into a problem, when we have a server crash or a product that doesn't work, we want to get to the root cause of what caused it to fail and then fix that root cause. Behind every seemingly technical problem is actually a human problem waiting to be found. Let me give you an example. At my last company, if a server crashed, we would ask a question like, why did the server crash? It would be because a new API was pushed to that server. But why was that? It's because we just launched a new feature that used that API in the wrong way. Well, why is that? It's because we had an engineer who was new and didn't know how to use that API properly. Well, why is that? It's because that engineer was never trained. Well, why is that? It's because their manager didn't believe in training. So what seemed like a technical problem of a server crashing is revealed to be a managerial problem with that engineer's manager. The technique of 5 Whys is to make a proportional investment in each of the 5 levels of the hierarchy. So fix the server and improve that API and teach that engineer the proper way to use it
and also have a conversation with the engineer's manager. Now, when I was the manager at the receiving end of this kind of conversation, I would usually say something like this: well, sure, I believe in training. I think it's very important. And if you can find somebody who can do all the work I was planning to do for the next 8 weeks, I would be happy to invest in a state-of-the-art training program for my company, which in a startup is basically manager speak for, there is no way I'm going to do this training program, leave me alone. So how can we get out of that situation where it's all or nothing, 8 weeks invested in managerial training, or leave the problem as is? 5 Whys gives us a way out, which is, let's make a small proportional investment each time the problem happens. Let's do the first hour of that 8-week training program. Then, if we have additional problems that are caused by training failures, we'll do the second hour and the third hour and the fourth hour. In that way, 5 Whys acts as an automatic speed regulator. When we're going too fast, when we're acting sloppy, when we're making mistakes, it forces us to automatically invest proportionally in prevention. As those prevention investments pay off, the team can naturally speed up again, and we can find our optimal pace of work. So that's how it works. Every time you have an unexpected surprise, a fire you have to fight, ask why at least 5 times. Find the human problem behind every seemingly technical fault, and make a proportional investment in each of the 5 layers. This is a really powerful technique for building an adaptive culture that automatically invests in process only when it's needed. La técnica de los 5 porqués nos ayudan, me vuelvo, a encontrar esto. ¿Por qué pasó el evento? ¿Por qué falló el servidor? Por tal y tal cosa. ¿Y por qué? Por tal y tal. ¿Por qué? Entonces, cuando llegamos a los 5 porqués, a veces podrían ser más o menos, estamos llegándole a la base del problema. Y entonces podemos transformarlo, no nada más reaccionar al evento, sino hacer una transformación en la organización. Cuando analizamos un caso, pasamos por las siguientes etapas. Primero nos orientamos, luego identificamos el problema, hacemos el análisis, planeamos la acción, hacer las recomendaciones y luego obtenemos las lecciones aprendidas. Les decía que usábamos el análisis de caso para extraer lecciones importantes de la experiencia de otros. En el caso, vos vas a leer sobre buenas y malas experiencias, sobre decisiones importantes que tienen los personajes del caso, y de ahí entonces, de la situación específica, nosotros vamos a extraer principios generales que se puedan aplicar a otras situaciones. La idea es que te acostumbres a tomar decisiones con información incompleta. Nunca vamos a tener toda la información, y conforme vamos subiendo en la escalera organizacional, más ambiguo la situación, y aún así se espera que vos tomes las decisiones correctas. Otra cosa del caso es que nunca hay una decisión que es 100% correcta. Puede ser menos equivocada que otras. Y trabajar con esa ambigüedad, con animarnos a hacer esas recomendaciones, también es parte del desarrollo de competencias gerenciales y de liderazgo. Vos te vas a encontrar 3 tipos de casos en general. Unos que te indican que tenés que tomar una decisión, y el caso específicamente te dirá decisión A, B, C, o A o B, y vos tenés que tomarla. Otra, identificación de problemas, donde te presentan la situación y te dicen, ¿qué hacemos? Pero no hay una decisión específica. Y otras que son de evaluación, donde te cuentan la historia de un protagonista o una protagonista y te preguntan, ¿qué pasó? Evaluemos la situación a la luz de X teoría, por ejemplo. Y lo que se espera del análisis del caso es que vos o lo discutas en la clase, lo analices por escrito o hagas una presentación. Pero siempre hay una discusión. El caso tiene que ser discutido en la clase o con tu equipo de trabajo, porque ahí es en donde realmente extraemos lo rico del caso.
La orientación. Lo primero que vas a hacer con el caso es hojearlo, como si hojearas una revista. Nada más leyendo los encabezados, viendo los gráficos, las figuras, hojeando los anexos. Nada más para orientarte. Entonces, antes de agarrar el marcador y el lapicero, nada más vamos a leer el caso para orientarnos. Y esto es difícil porque algunos tendemos a de una vez sacar el highlighter amarillo, ¿verdad? Y marcarlo todo. Pero tenemos que aguantarnos, no en esta primera pasada. ¿Okay? ¿Qué más podemos hacer? Después de que le damos esta ojeada al caso, vamos a revisar las preguntas de discusión. A veces los profesores te darán preguntas de discusión, a veces no. Yo sí las doy. Y luego vamos a situar el caso en el curso. La idea del caso es que vos puedas, de nuevo, ver una situación específica y jalar las lecciones aprendidas para tu día a día. Entonces, ¿qué tipo de caso es? Te estamos pidiendo una decisión, es una identificación de problemas o una evaluación del caso. ¿Qué temas estás viendo en el curso? El profesor puso el caso ahí para ilustrar los temas que estamos viendo en ese momento. Y entonces ligalo a las lecturas del curso hasta el momento. Ok, ahora sobre la identificación del problema. Einstein dijo que si solo tuviese una hora para salvar el mundo, dedicaría 59 minutos para definir bien el problema. Esto es súper importante. A veces tendemos a irnos directo a la solución. Y es posible que cuando vos estés aquí en la orientación, ya decís, pues esto se soluciona así. También tenemos que aguantarnos. Es parte de la práctica que realizamos al hacer el estudio de casos. La formulación del problema es más importante que la solución, como vamos a ver ahorita. One of the essential qualities of effective leaders is diagnostic thinking. And by diagnostic thinking, I mean the ability to look at a problem and not to go from problem to solution, but engaging in an intermediate step of going from problem to diagnosis and then solution. And this diagnostic step may sound really obvious, but it's not so obvious because in the heat of the moment, when leaders are trying to make decisions, it's really tempting to be what I call action-oriented. I look at a problem and I propose a solution and I go for it. And this idea of pausing for a second and then figuring out and then moving forward that way just doesn't come naturally to some people. I'll give you a personal example of this. A few years ago, I was on a flight from Utah coming back. I was going to Chicago. And Vamos a ver si ahora sí jala. Voy a probar otra vez. diagnostic thinking. And by diagnostic thinking, I mean the ability to look at a problem and not to go from problem to solution, but engaging in an intermediate step of going from problem to diagnosis and then solution. And this diagnostic step may sound really obvious, but it's not so obvious because in the heat of the moment, when leaders are trying to make decisions, it's really tempting to be what I call action-oriented. I look at a problem and I propose a solution and I go for it. And this idea of pausing for a second and then figuring out and then moving forward that way just doesn't come naturally to some people. I'll give you a personal example of this. A few years ago, I was on a flight from Utah coming back. I was going to Chicago. And I skied all day. I don't get to ski. I was living in Chicago at the time. I didn't get to ski much in Chicago, so I decided to stay an extra day. I had gone for a conference, skied all day, and I was catching the last flight back. So I got up in the morning. I hadn't eaten breakfast. I just went straight to the slopes, skied, didn't really drink much water either, I think. I dash and make it to the flight. I race. I'm on the flight.
I'm feeling a little tired. Plane takes off, seatbelt signs are on, we're climbing. I felt feeling a little dizzy and lightheaded. I asked the flight attendant, can I have a glass of orange juice? She's probably having a bad day, and she says, no, until we level off and the seatbelt signs off, I'm not going to give it to you. I said, okay, I'll wait. A few more minutes later, I feel worse. I ask again. She says, no. A few minutes later, I'm feeling so sick that I'm looking like I'm going to pass out. I tell my neighbor, I can't even speak. I said, listen, tell her I'm really feeling weak. I need it. She refuses. I pass out. It's a very strange kind of passing out because I'm immobilized, but I can hear everything. Chaos around me. She's come running with the orange juice. I'm, of course, immobilized. Pilot announces that there's medical emergency. They lay me out on the aisleway. 3 doctors descend on me. One guy's, they got a blood pressure machine. They got a stethoscope. One guy's checking my pulse, says pulse is really weak. Another guy checks my blood pressure is dropping. Third guy immediately says he's having a heart attack. Rips open my nice new shirt. I'm thinking, oh my God, my shirt. But he's ripped it apart. Calls for the paddles, the defibrillators from the flight attendant. So all this has happened within like 20, 30 seconds. And I'm, of course, completely baffled. I have no way to respond because I'm just not able to respond. Meanwhile, a 4th doctor, I can hear him, has kind of walked up and he's talking to the neighbor who was sitting next to me. He says, hey, listen, did this guy complain of any symptoms before he passed out? He said, yeah, he complained about feeling dizzy and lightheaded and kept asking for orange juice, which we didn't give it to him. He said, did he say chest pains or anything? He said, no, just dizzy and lightheaded. At this point, this doctor intervenes and screams at the 3 doctors saying, this guy's not having a heart attack. This guy needs some orange juice. He's probably dehydrated and has low blood sugar. He's having what I guess is called a hypoglycemic attack. Get some sugar in him. Get some orange juice in him. So this thing all is happened within like 2 minutes. And of course, they bring some orange juice and I'm back to normal again. The lesson of this story I want to show you is that in the heat of the moment, it's really tempting to go from the problem to saying, aha, here's a solution, rush to judgment. And I think we need to kind of step back, look at the information, understand it, and diagnose it. At the Harvard Business School, we teach by the case method. I think it's a very powerful method to teach diagnostic thinking, to get people to look at the problem, and before you go from problem to solution, to try to understand what really are the underlying factors that may be causing the problem. So sometimes the causes are here and the problem is here. And you have to look beneath the problem to understand what's really behind it and then propose a solution. So diagnostic thinking, I think, is a key to leadership success. Continuamos. Entonces, la importancia del diagnóstico es crucial, porque vos podés estar solucionando un problema que no era un problema, ¿verdad? O haciendo, gastando plata y tiempo y recursos en algo que no va a solucionar el problema real. Puede ser que sea otro problema, pero no era el que vos estabas tratando de solucionar en el primer momento. De ahí la importancia que nos tomemos el tiempo para entender bien cómo es el problema. ¿Qué pasa? Que vamos a estar presionados por nuestros colegas, nuestros supervisores, y nos van a decir, hey, pero para eso estás ahí. ¿Cuál es la solución? Decímela ya. Tenemos que aguantarnos. Nosotros tenemos que entender bien el problema. Un marco de una herramienta que utilizamos en consultoría es una que se llama SCQA, que es Situation, Complication, Questions and Answers. Nosotros vamos a utilizar, o la que les recomiendo que utilicemos, es la SC, Situation, Complication, situación, complicación. Y lo que hacemos es que lo ordenamos en 2 columnas. Y vamos contestando 6 preguntas. En la parte de situación, contestamos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? ¿Y quiénes son los jugadores? En la complicación, contestamos, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es el impacto del cambio? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, en la primera parte es, ¿qué está pasando? Ahí escribimos brevemente nuestra descripción de lo que sucede en el caso. ¿Okay? Luego, ¿cuál es el contexto? Aquí entonces tomamos un approach un poco más macro y decimos, bueno, la situación en el mundo es tal, la situación en el país es tal otra, la situación en la organización es esta. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Verdad? Porque obviamente el problema está pasando no en una burbuja,
sino en medio de muchas otras cosas. Y el contexto también nos puede ayudar a entender mejor el problema. Lo otro es quiénes son los jugadores. Aquí tenés que tener también una visión macro de ver a quién está impactando este problema o cómo impacta a los colaboradores. Y en colaboradores puede ser que colaborador sea una categoría muy, muy amplia. Podría ser que la tengas que decir, bueno, a contabilidad le impacta así, a finanzas, a mercadeo, a ventas, a la gerencia general. A los clientes, ¿cómo está impactando esto? A los proveedores, a la comunidad, a la competencia. No siempre el caso va a tocar a todos estos jugadores, pero lo que quiero es que tengas una mente abierta de que no necesariamente es la protagonista, la única persona que tenemos que tomar en cuenta. En la segunda columna, ¿qué ha cambiado? ¿Okay? ¿Por qué esto es un problema ahora? Difícilmente lo que vos vas a leer es algo que, pum, nació hoy y no sabemos de dónde. No, esto es algo que ya venimos arrastrando. Pero ¿por qué antes no había sido un problema? ¿Y por qué es un problema ahora? Esa parte es crucial para entender ¿verdad? ¿Qué cambió? Porque lo que cambió y lo que hizo que aquello no era un problema antes y ahora sí, nos puede entonces ayudar a hacer la intervención. Como en el iceberg, ¿te acordás que arriba están los eventos y abajo están los modelos mentales? Los eventos son los síntomas. Entonces, si yo estoy estornudando y no sé, tal vez tengo un poquito de fiebre, esos son los síntomas que me indican que hay un problema mayor, que no sé, tengo una infección, estoy resfriado, lo que sea. Pero entonces, hacer la diferencia entre los eventos, los síntomas y la causa del problema. A veces confundimos los síntomas con el problema. Y eso no está bien. Lo segundo es, ¿cuál es el impacto del cambio? Es, ¿y a mí qué? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que en la organización procuramos maximizar la riqueza, la creación de la riqueza? Maximize profit. ¿Y cómo lo logramos? Siempre enfocándonos en aumentar la disposición de pagar del cliente, aumentar el willingness to pay y bajar costos. Entonces, ¿cómo este problema está impactando la disposición de pagar de nuestro producto o servicio? O, si es a lo interno, el willingness to stay, ¿verdad? Que la gente se nos está yendo, por ejemplo. ¿Cómo está afectando la disposición de quedarse en nuestra organización? Y cómo esto está aumentando los costos. Pueden ser costos de producción, pueden ser costos de ventas, pueden ser costos de atracción y retención de talento, pero nos va a afectar los costos. Y seguido de eso es, ¿qué pasa si no resolvemos el problema? ¿Qué pasa si pateamos la bola y volvemos a visitar este problema cuando ya sea muy grande? ¿Por qué es importante resolver esto ahora? De esta situación complicación debería salir una descripción escrita del problema, que yo sugiero que vaya en formato de párrafo contestando estas preguntas. Otra posibilidad, esto es de otra herramienta, es que la descripción del problema incluya una oración que explica el tamaño del problema, que puede ser cómo te está afectando en costos, en turnover, en servicio al cliente, el tamaño en plata o en números. 3 viñetas explicando por qué el problema es un problema y por qué la gerencia o la organización o su equipo tienen que hacer algo. Y luego unas viñetas explicando por qué la solución actual no ha funcionado. La situación actual puede ser ignorar el problema o curitas que hemos puesto en los eventos en vez de atacar el problema. Mi preferencia es el SC, es mucho más robusto. Ok, entonces ya hemos visto la orientación, la identificación del problema. Vamos a ver cómo se hace el análisis. En el análisis todavía estamos haciendo el diagnóstico, en el sentido que en esta parte del análisis, al principio, no vamos a pasar de problema a solución. Entonces vas a estar en una zona un poquito ambigua, también te tenés que aguantar. No saltamos a soluciones. Aquí nada más exploramos qué podemos hacer. Idealmente, el análisis de caso se hará, en una organización, no es un problema que vos vas a resolver vos sola, sino que vas a tener un equipo. ¿Por qué? Porque entre más cabezas podemos llegar
puede ser que nos demoremos más, pero llegaremos a una mejor solución. Entonces, en general, el análisis lo vas a hacer en tu equipo, en la clase o en tu equipo de trabajo. ¿Y cómo se hace? Bueno, ya tenemos identificado el problema. Entonces, hacemos una lista de posibles soluciones. Posibles soluciones, sin juzgar. Entonces, aquí no vas a decir, sí, hagamos A, y alguien va a decir, no, pero eso es carísimo, eso no se puede, o regulación, o el gobierno, o la ley. No, se pone igual. Es una lluvia de ideas. Entonces, aquí no importa si es una idea que se puede implementar ya o una idea que sería imposible. La ponemos. Es importante para el proceso. Ok, hacemos una lista. Entre más amplia, mejor. Luego que tenemos la lista, pasamos a hacer el análisis de la solución. Cada posible solución va a tener varios pros y varios contras. Entonces, por cada una de las posibles soluciones, haces el pro y el contra. Entonces vas a decir, bueno, entonces hago la lista corta. No sería un análisis muy completo, ¿verdad? Y si esto es de verdad, es para tu trabajo, entre mejor esté la lista de posibles soluciones, mejor. Conforme van haciendo la lista de pros y contras, van a salir nuevas posibilidades. Es decir, de repente se te va a ocurrir, mira, otra posible solución es tal y tal cosa. E incluso van a hacer conexiones. ¿Qué pasa si hacemos la combinación de A y B, o de la primera y la última, lo que sea? Las incluimos y hacemos el análisis de pros y contras. Al final, ya van a ir saliendo cuáles son las mejores posibles soluciones. ¿Ok? Y planeamos la acción. No vamos a hacer una sola recomendación, nunca. Ni en el análisis de caso, en mi clase, ni en tu trabajo. ¿Por qué? Porque los casos dan para muchas posibles soluciones. Y no te debes de casar ahorita con una. Tenés que presentarle a la gerencia o a tu equipo un portafolio de posibles soluciones. ¿Por qué? Porque puede ser que la que a vos te guste más no sea la más viable. O no en este momento. ¿Okay? Entonces yo, como regla general, sugiero 3, pero 3 o 5 estaría bien. Tampoco puede ser endless list porque acabamos igual, no haciendo nada. Lo importante de la recomendación es que sea específica. Y aquí es donde algunos me fallan, porque me ponen cosas muy, muy generales, como hacer un comité para estudiar más el problema. No, eso no es una recomendación. No una deseable, ¿verdad? Eso sigue siendo muy medias tintas. Entonces tenemos que ser específicos y eso nos da miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos toda la información. Pero tenemos que hacerlo. De nuevo, esto es una práctica para que aprendamos a sentirnos más o menos cómodos tomando decisiones con información incompleta, tomando la mejor decisión posible con información completa. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, pensar qué es lo primero que debe hacerse. Mi sugerencia de recomendaciones es la siguiente. ¿Qué se tiene que hacer primero? Y por primero puede ser ya o en los primeros 3 meses, pero me tienes que decir cuánto. ¿Es ya o en 3 meses? Okay. Usa verbos. Entonces, igual que el currículum empieza con verbos, usemos verbos. Tenés que indicar quién sería la persona responsable de llevar a cabo esta acción o quién supervisaría. Como estamos hablando de un caso, probablemente ya conoces a los personajes del caso. Entonces decir, bueno, fulanita de tal debería ser la encargada de... ¿Cómo hacerlo? No sabemos, obviamente, el caso no nos va a dar toda la información. Entonces aquí tenemos que imaginar, o sea, tenemos que hacer suposiciones de cómo se podría hacer. Entre más específico, mejor. Okay. Eso de cómo hacerlo todavía tiene un poco de leeway ahí, ¿verdad? De ser más general. Pero quiero que pongan aproximadamente, ¿verdad? De manera general, cómo se podría hacer esta acción. Lo que sigue, sí es importante que tengamos seamos más específicos, que es, ¿cómo sabremos que esta medida ha sido exitosa? Entonces, si ustedes me dicen, desarrollaremos una capacitación para que los colaboradores estén más atún con la importancia de la diversidad en la organización. Ok. ¿Y cómo sabemos que este entrenamiento va a servir?
realmente nos va a servir para solucionar el problema? ¿Qué veríamos? Entonces me puedes decir, bueno, el número de entrenamientos. Yo puedo dar 1000 clases y tal vez ustedes no aprenden nada, ¿verdad? O yo no enseñé nada. ¿Cómo sería una mejor medida? Bueno, mediríamos cómo está la percepción de la diversidad ahora y en 3 meses después de los entrenamientos debería llegar a tal. Este concepto va muy atado a lo que vemos en estrategia, que es el desarrollo de un balance scorecard, de un tablero de mando. Entonces, ¿cómo sabremos que esta medida ha sido exitosa? A veces no tendremos los números en el caso, está bien, hacemos proxy, ¿verdad? Proxy es una medida aproximada. ¿Cómo la mediremos? ¿Cuánto tiempo desde que iniciamos la acción podríamos ver resultados? Entonces, si la iniciamos en 3 meses, mediremos los resultados en 6. Hay que ser bastante específicos. ¿Cuánto podría costar y qué necesitaríamos para llevar a cabo esta acción? Perdón, ahí se me cruzó este schemes. Esto de qué necesitaríamos para llevar a cabo esta acción, utilizamos este schemes para asegurarnos. Tenemos como un checklist. Necesitamos algo de espacio, algo de efectivo, o sea, adicional, específico de gente, de equipo, de materiales, de expertise o de sistemas. Entonces vean que la recomendación es bastante específica. Y tiene suposiciones. Y está bien, yo no voy a evaluar las suposiciones, pero quiero ver que el proceso se dio. La segunda recomendación puede ser una recomendación que ustedes quieran implementar al mismo tiempo que la primera, o que digan, bueno, primero se hace la primera y después a los 3 meses o a los 6 meses hacemos esta otra, o sea, secuencial. Entonces, pueden ser al mismo tiempo o secuenciales. Nada más me indican. Pero siguen las mismas características. Verbos, quién sería la persona responsable, cómo hacerlo, cómo sabremos que ha sido exitoso y cuánto podría costar en tiempo o en dinero. Y una tercera recomendación. Luego, en el análisis de caso, la parte de identificación del problema y la de recomendaciones es en donde usualmente los estudiantes presentan más dificultad porque requiere más pensamiento crítico. Y esto de las recomendaciones, como no sabemos, nos da miedo recomendar, que es normal, pero esto es una práctica. Atrevámonos en el análisis de caso a ser un poquito más bold a la hora de hacer recomendaciones. ¿Qué sigue? Ya que usamos el análisis de caso como una herramienta didáctica, pues es cómo pasamos de lo específico del caso a lo general. Entonces, hay metodologías que dan la teoría, ¿verdad? Lo general, y luego bajamos a lo específico. El caso es al revés. Empezamos con lo específico y extraemos para nuestro saco. Entonces, de lo específico a lo general. De lo que le pasó a la protagonista en el caso, o a la organización, ¿qué puedes extraer vos y entonces depende del tema que estemos viendo, para la gestión del cambio en una organización, para la retención del talento, para la redefinición de la cultura organizacional? Entonces, de lo específico, ¿qué lecciones generales extraes vos? Y luego, en generales como para el mundo, y luego cómo se aplica eso que aprendiste en tu día a día. Esas serían las lecciones aprendidas. Cuando yo les pido lecciones aprendidas, me refiero a eso. Muchas gracias.